Les doy la bienvenida a este podcast de Neurobalance y vamos a tomarnos esta sesión tan especial en intensivos para ver los avances que estamos teniendo con una de nuestras pacientes favoritas y su mami que nos acompaña en el podcast, Dayana, y Emma. Hemos trabajado con Emma ya por aproximadamente un poco más de un año, desde que iniciamos, y pues queremos escuchar de primera mano y ayudarle a un padre de familia realmente a evaluar el progreso, qué es lo que se puede esperar, qué es lo que realmente constituye un compromiso de trabajo en casa y por qué siempre abogamos porque los papás sean los mejores terapeutas para los niños. Entonces, pues bueno, Dayana, bienvenida y por favor, siéntete libre de comentar y de compartirnos a todos los miles y miles de seguidores que tenemos en podcast Bueno, y en YouTube. Yo muy agradecida por esta invitación y bueno, hablar de Emma para mí es de verdad un orgullo porque desde que comenzamos a compartir pues nuestro día a día con Emma era para transmitir lo que realmente tener un diagnóstico y cómo podemos transformarlo con métodos y con decisiones acertadas, que creo que es la clave para todo esto. O sea, cómo un papá puede comprometerse a cambiar y transformar ese diagnóstico. Para mí, hoy en día, ver todo lo que hoy hace Emma y todo lo que Emma ha ganado es maravilloso porque es un trabajo constante que nos ha tomado estar en el puesto que hoy estamos para compartir los avances de Emma. Claramente, el día 1 que comenzamos contigo, teníamos una Emma y hoy tenemos otra Emma y una Emma que me la estoy disfrutando muchísimo. O sea, me la estoy disfrutando, pero a lo bonito, a lo genuino y también disfrutando todas esas cosas que algún día me dijeron que no iba a poder disfrutar. Claro. Hoy vivo y le doy esperanzas a otras familias de que no se queden con un diagnóstico, o sea, ni con un pronóstico que te den, que alguien tenga realmente la decisión absoluta de lo que será tu vida, la de tu hija, determinar eso, dejárselo a alguien más, creo que es la decisión más errada que un papá pueda tener, porque lo único que un padre puede hacer es intentar no por uno, o sea, yo nunca he visto el intentar hacer algo por Emma porque yo no tener que tener esa niña que me tocó en diagnóstico, sino el que le estoy dando yo a ella para que la vida de ella mejore y para que Emma tenga la vida que merece, porque ciertamente no hay nada en este mundo que haya pasado para que algo malo le hubiese pasado a Emma. Entonces eso lo tengo con mucha claridad y que lo que hoy vivimos con Emma, saber que tenemos el poder de cambiarlo. Para los que no conocen la historia de Emma, obviamente tú nos compartes mucho y la conocemos por su fama en redes sociales, pero danos un breve resumen del diagnóstico de ella para entender cómo lo estamos aplicando realmente esto, porque se aplica para tantas cosas. Sí, claro. Bueno, el diagnóstico de Emma, hemos pasado por muchos diagnósticos. El primero que tiene es un trastorno genético muy extraño. Dentro de sus variantes del microarray hay como unas rayitas faltantes. No hay una explicación en sí por qué pasó eso o que si eso es un factor que realmente está afectando la evolución y el desarrollo de Emma. Tenemos también un diagnóstico que pudo haber pasado una hipoxia durante el parto, falta de oxígeno, microcefalia, autismo, o sea, Muchas opiniones. muchas opiniones. Cada especialista que realmente nos exponíamos teníamos un feedback con un diagnóstico diferente. Entonces, hablar de un diagnóstico con Emma, se hablaría de múltiples diagnósticos y con el último que nos quedamos es con lesión cerebral porque entendemos que lo que está afectado es el cerebro. Ok. Y ahí es cuando de pronto, a través de la neurología funcional, de lo que el doctor Robert Melillo enseña, es que no discriminamos
ningún tipo de problema, patología, cuestión madurativa, lesión cerebral, cuestión genética, no importa. Y eso es algo que yo le agradezco mucho al doctor, es ¿qué hago? O sea, él nos dice, no importa quién entre por esa puerta, nadie los va a poder ayudar más que ustedes, que saben identificar áreas de oportunidad en el cerebro. Exacto. Entonces, independientemente de un factor, de una lesión, vamos a buscar áreas de oportunidad, deficiencias en el cerebro que podemos fortalecer y va a mejorar. Entonces, podemos no tener la respuesta exacta de qué está pasando, pero la pregunta es, ¿ha habido un cambio? ¿Sí o no? Muchísimo, muchísimo. O sea, de una niña que no se comunicaba, una niña que cuando llegamos a ti, Emma tenía prácticamente, o sea, cuando llegamos a ti presencial, Emma tenía 3 años y medio, ya casi 4 años, y Emma era una niña que parecía una bebé. O sea, en aspecto físico, que eso es algo que me ha sorprendido, porque en este año que hemos estado desarrollando el programa... Yo la veo grande. Yo me preguntaba muy en mi silencio y personal, ¿en qué momento va a crecer? Que hacemos lo que sabemos, pero lo que no sabemos quién... ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo hace? ¿Qué va a pasar? Sí, eso realmente sí me ha impactado porque sí ha visto un cambio en todo. O sea, es que en corporal, en estructura, o sea, de fisionomía, de todo, cambio de tono muscular, o sea, cambios, pero el más sorprendente de todos y el que a mí más como que me ha llenado y que aparte, cuando entras como papá a hacer un método como este, siento que el papá tiene muchas expectativas propias, aparte de lo que el método puede llegar a ser. O sea, el método puede desarrollar muchas cosas, pero uno siempre tiene como que sus metas muy precisas de lo que el cambio que uno quiere. Y eso es lo que yo también quiero concientizar aquí, que este método te va a permitir llevar a cambios que no son capaz los deseados que buscamos, pero van a haber cambios. Y también son positivos, a pesar de que no es el primer enfoque como familia que tenemos para hacer el cambio. En mi caso vinieron muchos cambios que no era mi enfoque principal, pero a medida que fui estudiando el método y que las conferencias, pues todo el programa digital que tú proporcionas, que da mucho recurso para que los padres se mantengan informados, ahí yo entendí que el proceso de Emma iba a venir con otros procesos de maduración cerebral, que era lo que yo no había entendido. Entonces, por lo menos, ahorita estamos en unos terribles 2, literalmente unos terribles 2, pero uno de los cambios más significativos con Emma es la comunicación no verbal. Yo antes no podía determinar qué era lo que le gustaba a Emma, qué era lo que quería. Una de mis preocupaciones como mamá, y de verdad me dan hasta ganas de llorar, porque yo decía, si a mí me pasa algo, ¿quién lo va a entender? Porque generalmente yo asumía todo lo que Emma pues le podía gustar, o si tenía sed, o si tenía tal, y era como mi preocupación. O sea, si yo no estoy, o whatever, si me enfermo una semana y tengo que ir a la clínica o lo que sea, mamá no está, ¿quién le entiende? Y hoy en día yo poder tener la tranquilidad de que con quien ella esté, ella se está dando a entender, no verbal, o sea, y ni siquiera me importa si visualizo a Emma hablando, por supuesto que sí, estoy trabajando para eso, pero hoy en día me da paz saber de que donde yo ponga a mi hija, alguien la va a entender con su comunicación no verbal, porque es muy clara. O sea, una persona, una pequeña niña que ya te apunta, que ya te busca el termo y te lo trae porque el termo está cerrado, o me ha pasado que ella ya sabe abrir el termo de agua, pero no hay agua en el termo y yo no me he dado cuenta. Y ella me lo lleva. Y yo, pero Emma está abierto, y cuando hago así, no tiene agua. Y ella, y cada vez que se lo doy, no, me lo volví a poner así como que, no, o sea, como que no revísalo, exacto, sí. O sea, como que algo pasa. Y para mí es, bueno, over the moon. Para nosotros que la vemos cada periodo de tiempo, tal vez 3 meses, 4 meses, para nosotros los cambios son escalones, para ti son graduales, ¿verdad? Quizás los notas, no lo sé, pero para mí ha sido muy gratificante
especialmente ahorita, después de un año, como ella, yo no sabía que podía jugar con ella. Me empecé a esconder de ella y ella me empezó a reírse y a Exacto. buscarme por el otro lado y cosas que era completamente ausente. Exacto. En la primer consulta viendo hacia afuera, pegándole a una persiana, completamente desconectada, sin masticar, comiendo un puré, o sea, era tragar, era muy impresionante. Yo jamás había visto un caso así. Y me pasa muy seguido, realmente, pero un caso así donde dices, wow, o sea, cuando dices, hay un área de oportunidad, hay tantas áreas de oportunidad que lo único que sé hacer es lo que me enseñaron, pero ¿qué va a pasar? Solo Dios sabe. ¿Verdad? Exacto. Con toda la Y expectativa. me lo dijiste en la primera consulta, que te pregunté, que yo me recuerdo esta consulta, que Emma estaba súper ida y tal, y tú me dijiste, ten mucha fe de lo que vayas a hacer con Emma. Y yo te pregunté como, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué ves que el método va a funcionar? Y lo que tú me dices, tienes que ver cambios, sí vas a ver, pero tu fe va a determinar muchas Exacto. cosas. Y Tu fe. eso me llegó también. Bueno, realmente es la base de todo. No lo mencionamos como cuando alguien estornuda y le dice salud. O sea, no es Exacto. un dicho, es realmente una intención y una expectativa que tenemos y que lo hemos hablado mucho detrás de telón, es tener una expectativa en Dios que supla las cosas. Es cuando tú llegas a los límites de tus capacidades y de tu fuerza, es donde te encuentras el poder de Dios. Cuando Sí. das ese paso y eso para nosotros es la base de todo lo que hacemos. No vamos a ningún lado sin poner a la gente, no me veas a mí, no veas a Dayana, ve a Dios. Es así. Él es tu fuente de todo, ¿verdad? Y realmente todo es posible. Yo digo, el método tiene sus limitaciones, Dios no tiene limitaciones. Es así. Y si podemos creer, pues realmente vamos a ver todo eso. Entonces, han habido pasos. Otra cosa que me sorprendió mucho fue la vez pasada que vine, Emma, realmente yo nunca me había percatado de un contacto visual. Yo vengo, trabajo con ella, evalúo y todo eso, pero yo nunca estoy buscando, no sé cómo explicarlo, pero esa vez que yo me subo al vehículo donde ella estaba, Ay, empiezo a hablar, Emma jamás me había demostrado a mí ningún tipo de afección. es cierto, ¿Verdad? es cierto, Entonces se me me ha escucha olvidado. hablar, Emma estaba abrazada De su abuela. de su abuelita, me escucha hablar, voltea, me Y ve, se impresiona, aparte, se se sorprende, impresiona. quita a su abuelita, íbamos en el vehículo, pasa arriba de Hannah, tuyo, no sé, y va conmigo y me abraza y yo me quedo, y entonces, Y te estás abrazó con viendo esa eso, intención. estás Sí. viendo eso. Entonces, ellos saben cuando algo de lo que estás haciendo y están haciendo, entienden todas las cosas, saben lo que les beneficia. Muchos niños lloran cuando estás haciendo la terapia, pero al mismo tiempo de llorar te agarran el pincel y te lo ponen en la mano y que le sigas haciendo mientras están llorando. Entonces su lenguaje no verbal, que es la base del lenguaje verbal que queremos y que vamos a ver con la ayuda de Dios, ha sido realmente, y de la vez pasada, que podemos hacer algunos de esos ajustes que me gustaría igual y podemos tocar eso. ¿Qué estamos haciendo? Porque no lo es todo. Melilo Method ha sido una herramienta muy buena, pero hay muchas cosas. Hay temas nutricionales, Exacto. suplementarios, realizas otras terapias, otros ejercicios, o sea, Sí. tantas cosas, ¿no? Pero Sí, yo siento que es más un conjunto de elementos bien hechos. O sea, como que yo veo el proceso de Emma y siento que es como un juego de ajedrez que hemos movido piezas muy inteligentemente y, o sea, aprovecho aquí de agradecerte a ti como mentor, como guía y como amigo en este proceso que literalmente todo lo que hacemos es a ese conjunto para ver a Emma evolucionar y tener un profesional como tú que realmente esté involucrado en cada paso de cada decisión y que aparte nos apoya en familia en tomar decisiones como sigan el otro método que están haciendo, no va a afectar nada. O sea, este suplemento, vamos a hacer, o sea, ese camino junto también nos da a nosotros tranquilidad y es ahí donde hemos visto los cambios de Emma. Otro cambio muy gigante de Emma y creo que te puedes recordar la primera vez que hicimos un intensivo,
había que desnudar a Emma, agarrarla de 3 personas, o sea, ponerle un TENS a Emma era una cosa terrible. Generalmente todo el proceso de estimulación hemisférica era la parte como más fatal para nosotros. Yo me tensionaba mucho, incluso había días donde yo decía, Dios mío, o sea, Te llegaste a enfermar varias veces, recuerdo. me enfermaba, o sea, me estresaba, y ahorita en este proceso intensivo ver a Emma sentada sola con todos sus equipos puestos y poniéndole el láser, o sea, como que ella aceptando todo, el ambiente, los estímulos, o sea, ahora salir como familia es mucho más gratificante. No tenemos que estar pensando si hay mucho ruido o la estamos exponiendo a muchas personas donde ella se siente abrumada. En estos días fuimos a una fiesta de Halloween bueno, un compartir que tuvimos, y yo dije, generalmente estas fechas es un compartir que se hace, bueno, que uno lo lleva, ¿no? Y hay muchos estímulos, o sea, luces, chuchería, tal, o sea, demasiadas cosas. Y mucho miedo. Mucho miedo, y exacto. Entonces, Emma realmente estuvo bien, ¿entiendes? O sea, estuvimos en nuestra urbanización y ella estuvo bien con las luces, con los niños disfrazados, o sea... O el 4 de julio con los fireworks, que era como Exacto. estar viendo, pero no en un grito. En un ¿no? estado, exacto. Sí estaba tensa, Sí. el 4 de julio, sí estaba, tú le veías como que la tensión corporal, pero ella disfrutó todo el ambiente de los fuegos artificiales. Exactamente. Súper. Yo vi una, y lo hemos estado compartiendo en redes de igual manera, un avance muy importante. Cuando hablamos del desarrollo de las neuronas, de las células, cuando hablamos del cerebro estamos hablando de una posición de gerencia, pero estamos hablando de muchos sistemas involucrados. Somos un conjunto de sistemas y siempre buscando esa sabiduría y ver esas aplicaciones. Empezamos trabajando en el cerebro, pero hay muchas otras cosas que hacer también. Las metabólicas, detox, ¿verdad? La capacidad del cuerpo de sanar está grandemente cimentada en la capacidad de desintoxicar. Y llegamos yo siempre digo, citas divinas a un tipo de terapia que se enfoca en esa función metabólica, neural, en regular actividad eléctrica, y que lo has estado haciendo realmente de una manera muy diligente. Y hemos descubierto juntos que es hacer un láser en un EE System, hacer este tipo de cosas. Yo empecé a ver cosas muy, muy padres hasta que Emma empezó a cantar melodías, hacer tonos, y la escuchas pasar por el pasillo, la escuchas cantar y cantar y cantar, y eso era lo que no hacía. Porque una cosa es que antes ella hacía o sea, hacía vocalizaciones, pero cosas que uno no le entendía, como y tal, pero el que yo le canto una canción y ella regrese la melodía vocalizando esa melodía que yo le estoy haciendo, o sea, no, mi esposo estaba y que veía el video 3 veces, sí, y decía, no puede ser, hasta que lo vivió, o sea, vivo y directo, que yo le canté la canción y le dije, Emma, es tu turno. Y Emma empezó a hacer la melodía y literalmente es los mismos tonos. Y hace todo... Está afinada. Sí. Tiene un oído increíble. Y entonces, bueno, esos cambios nos da a nosotros una ventana de aferrarnos para creer que el habla viene, y lo estamos visualizando pronto. Yo pienso es un péndulo, ¿verdad? Que va agarrando momentum, va agarrando vuelo, como decimos, y la curva de crecimiento literalmente va hacia arriba. Pero sí creo que esta recomendación que tú has dado bueno, que me diste del EE System, y aparte decidir hacer la estimulación ahí adentro, sí siento que ha sido como un push, porque se ha ajustado, o sea, no creo que sea casualidad, como que se ha ajustado de que cada vez que hacemos todas estas estimulaciones en el EE System y pasamos más tiempo ahí, hemos visto más cambio con Emma. La evidencia clínica que estamos viendo en Harvard del EE System es que tiene un impacto en el ADN. Tenemos ese doble hélice en el ADN, y al final del ADN
tenemos unas protecciones que evitan que el ADN se fusione a otros y se creen problemas. Okay. El ADN es el centro de información, de donde nosotros a través del entorno tomamos esa expresión y vamos haciendo todo el desarrollo, ¿verdad? Se ha comprobado el alargamiento de esos telómeros protectores del ADN y reparación del ADN. Yo por eso, o sea, tan pronto escuché eso, yo no miento, realmente vamos a hacerlo con Emma, porque si estamos hablando de alguna oportunidad genética, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Y estamos viendo cambios, realmente estamos viendo cambios. Estamos viendo cambios. Muchos. El EE System es un sistema que crea un campo magnético bioescalar. La onda bioescalar es muy conocida en la geología. Es una de las formas en las que se puede tener un acceso a visualizar cosas a través de la materia, ¿verdad? Como lo puede ser un rayos X, pues es un tipo de onda que puede penetrar ciertos tejidos. La onda bioescalar crea un campo electromagnético en donde tú literalmente entras en una habitación donde están esos equipos y te infusionas de esa onda. Y lo que hace es mejorar los procesos biológicos generales del cuerpo, fortalecer la capacidad de desintoxicar del cuerpo, alcalinizar pH, ayuda a calibrar la actividad eléctrica de las células. O sea, hemos visto tantas cosas. En México no hay muchos recursos de eso. Nosotros, gracias a Dios, estamos pudiendo iniciar eso. Pero en Estados Unidos hay muchos. Y a todos los pacientes que tenemos en Estados Unidos, otro de una mami que se unió con nosotros y que estuvo también acá presencialmente. Una mamá que se unió a un live hablando del EE System y ella trajo un chiquito de 1 año con 90 convulsiones al día en una hipotonía, o sea, es un niño que estaba como un trapito y han reducido esas crisis. Ella lo dijo en el live y yo era así como que wow, qué padre, yo no sabía. Súper, y aparte que el niño, creo que estamos hablando del mismo caso, que el niño no es resistente a la medicina de las convulsiones, ¿cierto? O sea, como que reacciona muy fuerte. Exacto. Entonces, ella nos dice, han reducido las convulsiones más de un 90% en cantidad, en duración. Exacto. Y si ustedes ahorita colocan en Google EE System en casos de autismo, es específicamente casos de autismo con epilepsia. Y cómo han reducido la duración y la cantidad de estas cosas. Entonces, son adyuvantes que podemos ir agregando en nuestro caminar y que es fácil hacerlo, son cosas no invasivas, vas y te sientas en un sillón y te relajas. Yo el primer día que fui fue súper cómico porque aparte es como que no pasa y yo, bueno, y estoy sentada ahí y veo unas pantallas y yo sentada esperando que alguien me iba a buscar para hacer la terapia. No, esa es la terapia, es ir a relajarte. Y no me habían explicado muy bien cómo era eso y después entra una persona y me explica como que no, ya esta es la terapia, te tienes que relajar a la bebé. De hecho, la primera vez que fuimos me tocó ir con tu esposo y los dos pues muy expectantes. Yo ya sabiendo y tu esposo escéptico. Exacto. Yo quiero llevar a gente escéptica porque esa es la única forma en la que yo puedo comprobar si algo funciona o no. Y mi esposo bajando aplicaciones para ver el campo electromagnético. Entramos y la chica nos estaba explicando y nos quedamos viendo entre los dos y me dice, ¿sientes eso? Entonces, yo sentí, la primera vez que yo fui al EE System, yo sentí una presión muy grande en mis piernas, como que te Igual dije. Mi esposa, cosquilleo. Mucho cosquilleo, y en toda la parte, y aquí atrás una presión, atrás de la cabeza, pero una presión, como que si alguien me está forzando. Presionando, sí. Súper. Y cada vez que estoy en el EE System, Emma vocaliza más. Mira. O sea, es sorprendente, incluso las personas con las que siempre coincidimos, como que van regularmente personas al EE System a la misma hora que yo voy, me han dicho eso. O sea, como que, claro, están ahí y han visto todo el proceso de Emma. Y me dicen, wow, desde que está aquí creo que le he escuchado más. O sea, como que siento que hay un niño, porque antes no sentía que había un niño en el cuarto. Claro. Y yo, sí, qué pena, discúlpenme, es que ahorita está más traviesa, quiere moverse más, tira las cosas. No te preocupes. Entonces, claro, cuando me hacen ese feedback son cosas que yo no me doy cuenta. Claro. Entonces, sí, ciertamente hay procesos donde Emma ha evolucionado mucho y ha tenido mucho cambio,
pero a veces siento que yo no le doy el mérito por el día a día, o no sé, Pues, qué decirte. hay varias cosas, a veces, no sé, no queremos como que hacernos falsas ilusiones. No pienso que sea ese el caso, pero estamos, los papás nos comparten, mi hijo hizo esto, mi hijo esto, el otro, entonces como que estamos, puede sonar un poquito presuntuoso, prometo que no es así, pero estamos tan acostumbrados a ver mejoras y cambios que simplemente echas una munición más a tu, Exacto, a exacto. tu aljaba, ¿no? Entonces, pues bueno, súper bueno eso, nos emociona. Una de las cosas que más me llaman la atención, porque obviamente has hecho una gran labor en afectar a una comunidad entera, o sea, la cantidad de gente que ha llegado a nosotros porque ven a nuestra vida con Emma Ay, qué lindo. en Instagram, o sea, es impresionante. Y el patrón general que vemos es que si Emma lo logró con tantas cosas en su contra, ¿qué no va a hacer mi hijo con un diagnóstico que no tiene absolutamente ninguna lesión en su cerebro? Eso es como que en cada sesión que vemos a pacientes, Emma es el testimonio. Si ella mejoró, entonces inspira a los papás a, a ponerse las pilas, porque no es fácil, Claro. ¿verdad? Porque tienes que trabajar. Y bueno, y una de las cosas que realmente fue el propósito de la cuenta es eso, y tener una cuenta que vamos mostrando un proceso que es muy vulnerable, que nos exponemos en intimidad familiar, no es fácil. O sea, no es fácil porque exponemos también a nuestra hija a un mundo digital que es complicado para nosotros como familia, pero ver todas esas familias que se inspiran, y eso es lo que nosotros buscamos. Y ciertamente yo voy a parques o veo a una familia o veo en el colegio de Hannah un niño con algún diagnóstico, y yo a veces dentro de mí digo, wow, si yo tuviera ese diagnóstico de ese niño, si en mí estuviera, que Emma tuviera solamente ese diagnóstico, que yo no transformaría de ese niño. Y ciertamente sí, con este método, a toda mamá que yo veo, sí se lo digo, como lo dicen ellos y lo verbalizan ellos, como, mira, si yo puedo lograr esto con mi hija, que sé que no es fácil, que sé que es un camino largo, o sea, yo sé que mi camino es largo, que mi camino no es de 2 años, de 4 meses, que hay consultas que tú puedes tener y le puedes dar a un papá y decirle, mira, yo creo que trabajando 5 meses intenso podemos cambiar mucho, sacarlo de un diagnóstico. Claro. Yo sé que esa no es mi opción ahora, que me va a tomar, pero que en mi proceso, en mi camino, en mis dificultades y en mi camino de espinas, de rosas, de sembradío que estamos haciendo, nuestro proceso es llegar donde en algún momento nosotros podamos decir, bueno, sacamos a Emma de otros diagnósticos, porque son muchos diagnósticos, y con sacarla de de 2 diagnósticos, que para mí ya lo estamos haciendo, que para mí ya lo estamos logrando, porque si a mí un doctor me dijo que mi hija no iba a caminar, que mi hija iba a estar en una cama, que eventualmente mi hija iba a comer por tubo gástrico, que no iba manera de que mi hija pudiera comunicarse de ninguna manera, porque cognitivamente no, ¿sabes? Como que ella no va a tener esas posibilidades, porque parte de su cerebro no va a permitir que eso esté ahí. Y el mayor error que nos han hecho creer es que del cerebro no podemos transformar nada, y eso es algo que yo quiero ser testimonio, de decir, sí, el cerebro de mi hija sí está afectado, el cerebro de mi hija sí tiene una lesión, el cerebro de mi hija sí tiene algo, pero no nos vamos a quedar con eso. El cerebro es muy grande y bueno, nos va a tocar Y Dios es más. Y Dios es más, y nos va a tocar no la vía express, sino la vía con peaje, lanzando, quitando de camino la hierba, las piedras, pero bueno, vamos a ir. La vida es un reto haciendo cosas o no haciendo nada. Es mejor hacerlo, y el tiempo como quiera va a transcurrir y están tomando decisiones realmente. Y yo en conversaciones que nos has platicado, que has hecho esto, has hecho lo otro, las terapias más caras que tú has hecho son las que menos te han ayudado. Sí. Y las terapias económicamente, porque el tiempo es otra cosa. Sí, financieramente. Pero económicamente las terapias menos costosas son las que más te han ayudado, y eso un papá piensa que
porque voy a este lugar y pago $60,000, mi hijo va a salir adelante. No es así. No. Entonces, es un compromiso que vemos y yo pienso que el 1% de nuestra cartera de clientes, se pudiera decir, o comunidad, de los papás que buscan reevaluar. ¿Qué más? ¿Qué cambio? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? Y eso también es un reto para mí. Sí, que cambian. Sí, Ahorita que tenemos un agregamos. reto, ¿verdad? Sí. Ahorita. O sea, entonces, y cada 3 meses, ¿qué vuelvo a hacer? ¿Y qué vuelvo a hacer? Órale, vamos a trabajar en esto porque todavía no logra esto. Ahí está avanzando, pero nos falta mucho en eso. Entonces, siempre les explico a los papás que nuestro cerebro se desarrolla en forma de una pirámide, desde la base hasta la punta, ¿verdad? Y la base son estas cosas, y para que la punta, las funciones ejecutivas de un niño estén ahí, que es lo más complejo que un ser humano puede tener y hacer, necesitamos tener estos reflejos en orden, necesitamos tener los sistemas sensoriales, vestibulares, otolitos, oculomotor. Entonces, es lo que estamos trabajando. Bueno, estás trabajando. Cuéntales cuántos reflejos ya hemos quitado. Mira, iniciamos con todas las banderas rojas en la forma más inmadura que está ahí. Pero algo que el doc Robert nos ha enseñado es que no existe un factor que impida que maduren esos reflejos primitivos. Tú encuentras un reflejo primitivo, encuentras inmadurez en el cerebro. Y hoy por hoy, a pesar de lo que te hayan dicho, de 8 reflejos primitivos, de mucho trabajo, estamos, si no me equivoco, en 3, en un nivel sumamente bajo. Sí, en 4. En 4, pero en 1 lo tenemos ya casi que se está yendo. Muy bajo. O sea, no tiene ningún reflejo moderado alto. Todo está en leve. Entonces, eso solo significa que estamos quitando, estamos avanzando y estamos quitando obstrucciones, y que todo lo que vamos trabajando con ella, entre menores son los reflejos primitivos, mayor es la efectividad. No se acaba. Y las funciones de ella, o sea, eso es lo que yo he monitoreado contigo, y es lo que tú dices. ¿Por qué yo soy tan persistente y tan fastidiosa con la reevaluación? Porque es lo único que primero a mí me asegura que dentro de mi rutina y dentro de mi comodidad no hayan fallas. Primero, que eso siempre es como mi preocupación, como que uno hace tanta rutina que tú dices, haces tanta rutina que no sabes si dentro de esa rutina puede crearse una falla. Segundo, ¿qué pasa si haciendo el trabajo no sigue habiendo cambios? Y yo sé el compromiso que yo tengo con mi hija, yo sé que yo lo hago, yo sé que no me pierdo un día, que soy súper intensa. Y ahorita tenemos un reto, por eso es que Rodrigo dice que sí, la importancia de reevaluar es tanto un reto para nosotros como papás, tanto como al especialista, porque, ok, están trabajando el nistagmo, no ha cambiado nada con el nistagmo, es un reto ahora para ti, ver qué vamos a hacer y cómo apoyarnos a nosotros para que eso per se cambie en Emma, porque sabemos que de ese cambio van a venir muchos cambios que queremos en Emma, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos este reto con Emma de que su nistagmo ha mejorado, no ha mejorado como queremos, y hay que meterle turbo. Pero y eso, hay un progreso. Hay un progreso. Entonces, lo único, si avanza poco, tiene que avanzar más. Exacto. Pero no lo medimos si no lo reevaluamos. O sea, yo me hubiese quedado como que, bueno, así. Entonces, para mí el reevaluarla es garantizar de lo que estamos haciendo está bien. Ya bajamos prácticamente de 8, me queda nada para bajar. Sabemos que hay que meterle más al nistagmo, y ese nistagmo lo vamos a potenciar para ver más cosas. Y vamos a cambiar ciertas cosas, y eso no lo puedo hacer yo solo. O sea, lo tengo que hacer contigo, con un especialista, con las que personas decidan. Por eso la reevaluación para mí es clave en muchísimas cosas. Realmente en todo. Si no puedes medir, no sabes a dónde vas. Realmente no hay peor guerra que la que no se sabe que se está peleando. Entonces, si no puedes medir, si no puedes cuantificar, no vas a saber cuando logres algo. Rodrigo, yo te iba a preguntar, ¿puede haber casos donde incluso ciertos síntomas aparecen porque también hay cambios ambientales, cambios en la comida, como que ciertas cosas en la rutina de fisiológicas como tal puedan estar afectando?
y le echamos la culpa como al reflejo, como que, ay, no, él no ha mejorado esto, pero resulta que capaz los reflejos van mejorando, pero sigue estando piedras en el camino, pero de la parte fisiológica. Sí, bueno, es que nuevamente todo es una sola cosa. Sabemos que si un padre, los dos están, dos familias están trabajando, suponiendo en un mismo diagnóstico, el que hace cambios nutricionales, metabólicos, no va a ir tan contracorriente. Ujú. Entonces, hay un tema en la nutrición que ambientalmente estamos viendo, especialmente en Estados Unidos, en todo el mundo realmente, pero cómo pesticidas, cómo colorantes, cómo muchos factores pueden empeorar un síntoma que el niño ya tiene y cómo un padre puede simplemente quitar azúcar y quitar alguna sensibilidad nutricional y su niño mejora, ¿verdad? Entonces dicen, cuando un padre que no sabe más que cambiar la nutrición hace un cambio nutricional y ve una mejora, pueden decir, el único problema que mi hijo tiene es nutricional. Pues no, realmente no se empeoraron las cosas, pero Claro, todavía hay otras pero cosas que hacer. sí, Entonces sí, síntomas se van a empeorar si no tenemos el control nutricional, ok. si estamos utilizando alguna otra sustancia sintética, ya sea algún efecto secundario de un medicamento o de una vacuna, o algún efecto de productos que se utilizan en casa, fragancias que son, si estás hablando de qué es lo que me puede empeorar mi sistema hormonal, las fragancias artificiales. Entonces, Que hay eso es, o desde sea, limpiadores domésticos hasta perfumes, perfumes, exacto. shampoo, jabones, todo eso. Entonces, sí hay que, como medida general, buscar lo más natural, lo menos procesado, lo más orgánico. Sabemos que eso puede ayudar mucho. Y hay factores que yo siempre termino mencionando en todos los lugares en donde estoy hablando. Hay 3 cosas que van a afectar ambientalmente a un niño y que son grandes contribuidores de diagnósticos. Estamos hablando de los pesticidas en los alimentos, de los tratamientos médicos no sé si decirlo en exceso o negligencia de uso de medicamentos o vacunas. No todas, pero hay que evaluar realmente. Y las radiaciones. O sea, estamos Okay. hablando del celular, de las tablets, del Wi-Fi, del 5G, de tantas cosas que podemos mejorar definitivamente. Cambiando la alimentación. ¿Qué cosas? Porque yo sé que tú eres un ratón de laboratorio que se come todos los artículos y todo, y eso es lo que también a mí me une estar de la mano de un especialista como tú porque hace research para todo, o sea, estás en búsqueda de todo y eso a mí me da una paz tremenda porque te pregunto cosas y me dices, no lo sé, pero déjame y lo averiguo. Y eso me da muchísima paz. También tener a alguien como tú guiándome en todo este proceso con Emma. ¿Qué cosas nuevas tú dices sí o sí las familias deberían conocer que está ahí? Aparte del E-System. Aparte del E-System, es eso. Todas las personas, cuando inician un proceso así, una vez al mes o una noche al mes, pasar el tiempo en un E-System. Okay. Eso es como que para empezar y fertilizar la tierra de nuestro cuerpo, de nuestras neuronas y todo eso. La luz es algo que tenemos que tener muy consciente, la luz blanca que generalmente tenemos como de luz de día en nuestras casas. No es malo durante el día, pero en la noche nuestros ojos funcionan como un interruptor para procesos biológicos y estamos programados para que la luz del día nos mantenga activos, el atardecer, la luz cálida vaya iniciando procesos de desintoxicación, de liberación de la melatonina para poder descansar. Entonces, la luz de los aparatos, de los teléfonos, de los iPads, televisiones, le dicen a nuestro cerebro, no es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar. Entonces yo corregiría la parte de alumbramiento alumbramiento o de luz o alumbrado, perdón. En casa yo recomiendo simplemente compren focos circadianos. Eso lo consigues en Amazon, que son focos de espectro completo, donde no nada más estamos emitiendo esa luz blanca. Factores que podemos utilizar siempre es lo natural, ¿verdad? Haz grounding, pon tus pies en la tierra, hay una transferencia de electrones. Eso tenía una pregunta, o sea, Sí. cuando haces E-System,
quiere decir como que si estuvieras haciendo como grounding o no, o sea, o deberíamos hacer grounding a pesar de que hacemos Easy System. Mira, sucede un proceso muy similar a nivel celular. Cuando tú pones los pies en la tierra hay una transferencia inmediata de electrones, ¿verdad? Y eso, cuando hay transferencia de electrones, hacer, por ejemplo, terapia de láser hace que absorba más el láser. O sea, yo puedo irme a un parque con Emma y hacer láser. Pero lo mismo sucede en la onda bioescalar. Sucede lo mismo que en la transferencia de electrones. En el E-System. Ajá, y el E-System sí se supone que hay una transferencia de electrones. Entonces, ¿por qué? Es simplemente todo por lo que ganó el premio Nobel Albert Einstein, como un fotón, como algo intangible sin masa, al tocar nuestras células, se convierte en masa. Esa es la absorción de la luz. Tomar el sol no es malo, el sol no es cancerígeno, son los productos que utilizas, pero poner los pies en la tierra 30 minutos al día mientras tomas el sol, tomar mucho sol, ¿Y hay que abrazar un árbol o es mito? No es mito, no es mito. Tú no necesitas abrazar un árbol, puedes caminar en medio de un bosque y es un grounding igual. Por toda esa frecuencia magnética que está emitiendo el bosque. Cuidar tu agua. El agua es bien importante, mineralizada o con minerales traza o con electrolitos. Si no hay mineral, hay deshidratación al tomar agua. ¿Y necesitas verdaderamente poner sal en el agua o no? Puedes poner un poco de sal, puedes poner sodio, magnesio, potasio. Más fácil viajar con minerales traza. Agregas unas gotas, saben como a metal, saben un poco mal. Sí, yo se las pongo a Emma. Pero son muy buenos. A su termo. Sí, y todos los procesos biológicos en nuestro cuerpo son regidos por el magnetismo, la luz y el agua. Bueno, obviamente el oxígeno, digo, si no respiras no vives, pero el magnetismo, agua, ¿no? Sí, bueno, claro, pero el magnetismo, la luz y el agua tienes que tener buena calidad y tienes que buscar lo natural. Nada lo va a sustituir realmente. O sea, de manera fisiológica eso es lo que tú nos recomiendas como para enfocarnos en mejorar fisiología, a niveles, sistemas fisiológicos en los niños. Totalmente. Y la luz en casa. La luz en casa. Eso no lo he cambiado, ¿ves? Lo voy a empezar a cambiar. Sí, porque la otra es que puedes utilizar los lentes bloqueadores Claro, pero ese Emma no tipo se va a de quedar, luz, pero no se lo van a dejar. No se lo dejan. Y es bueno como familia simplemente seguir el ritmo del ciclo circadiano y los ritmos de la Tierra, que es algo cuando viajamos en avión, ve al lugar a donde llegaste y aterriza 30 minutos para que sincronices tus ciclos circadianos y no tengas un jet lag. Y uno de los tips de los jet lag es ir a ver el atardecer. Ir a ver el atardecer. O sea, como que quedarte Tienes fijo. Que ver. Exacto, eso es lo que te iba a decir, como sí. que el tip es quedarte fijo. Es correcto. Viendo la luz y cómo se va. O sea, para que ahí empiece a... Tú cambias el switch de eso. Wow. Entonces, y esto es, por ejemplo, porque entiendo que esto viene siendo como una luz roja y la luz roja no favorecería como el hemisferio derecho. Hay muchas familias que compran estos focos rojos. Yo no los he comprado porque me da como temor por el tema de estimular el hemisferio derecho. Entonces entro como que en esa disyuntiva de que, bueno, ¿qué hago? ¿Tú no recomiendas como tener estos focos de luz roja para prenderlo en la noche? No hay ningún inconveniente. Sí lo recomendamos en el sentido de lo que produce en el cerebro en esos ritmos circadianos. Todo lo que es estimulación sensorial va a tener un impacto cuando es muy repetitivo, muy a largo plazo. No pasa nada si tú prendes un foco rojo porque el niño, bueno, ya se durmió, no lo está viendo, se levanta al baño y hay un foco rojo. Es bueno para que no pierda el sueño. No recomendaría poner luz azul para dormir, efectivamente. Pero lo mejor que podemos hacer es simplemente atenuar y que todo sea como antes, con la velita o con la intensidad de una velita. Nosotros hemos hecho esos experimentos en casa de cenar con velas. Y es muy lindo realmente. Y también empiezas a bostezar de la nada. Entonces pues ya estás listo para dormir. Lo voy a intentar. Y hacer Y el último hack es haz una evaluación hemisférica y ve qué puedes apoyar, ¿verdad? Qué cosas
siempre recibimos a los niñitos para evaluar, pero inmediatamente a los padres. ¿Necesitas algo? ¿Tienes algún problema? Porque siempre que hay un factor madurativo en un chiquito, un diagnóstico, alguno de los dos papis puede tener una oportunidad, ¿verdad? Entonces... Porque no se habla, pero mucho de los, o sea, los reflejos primitivos pueden incluso ser heredados cuando está en la gestación, ¿no? Sí. El feto agarra esos reflejos primitivos. Esa predisposición que tú tienes lo toma y cualquiera de los dos, no solo mamá que trae al bebé, sino también Yo pensé que era mamá. la impresión genética que pone el hombre Wow. preconcepción. Y de hecho más. ¿Sí? El hombre impacta más al niño que la mamá. Wow. Entonces sí es bien importante que como papás tomemos Claro, esa estos son casos responsabilidad. como más con un diagnóstico que no haya sido como un accidente o algo así como haya pasado con Emma, que pudo, o sea, que hay muchos factores que puedan estar afectándola a ella, no solamente la parte genética, sino que seguramente en 90% sabemos que pudo haber pasado una hipoxia muy importante con Emma, y en estos casos, o sea, esa carga de pasar los genes pudiera también estar ahí presente en los míos. No necesariamente. Cualquier cosa, hoy en día lo vemos nuevamente, radiaciones, Claro. organofosfatos, pesticidas, vacunas, tantas cosas que yo no lo traía, pero el evento moldeó de alguna manera algún proceso biológico. Okay. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, son cosas que podemos ir haciendo. Si ya no lo podemos prevenir, lo podemos corregir y siempre es bueno estar buscando alguna forma de enriquecer todos nuestros procesos. Entonces, pues bueno, realmente estos espacios los recomendamos para compártanlo a algún conocido o alguien que se pueda beneficiar de todo esto y por eso lo hacemos. Entonces, pues simplemente agradecer el tiempo que le dedican y que nos escuchan y esperamos que sea de inspiración para... Yo tengo una para su fe. pregunta, ¿Sí? siempre tengo más preguntas para Rodrigo. Tengo una pregunta. En mi caso, que puede ser que otras mamás pudieran estar haciéndose esta pregunta, ya que he inhibido la mitad, un poco más de la mitad, ¿verdad? Porque ya queda poco, de los reflejos. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos los reflejos, pero sigue habiendo algún síntoma o algo que no... O sea, ¿hasta qué tope llega el método? ¿Hasta qué más vamos a hacer? ¿Qué pasa después que los reflejos se van? ¿Qué? El proceso inicia con los reflejos. Okay. Recordamos que es la parte más fundamental del desarrollo de nuestro cerebro. Termino reflejos quiere decir que acabo de terminar... La primera fase. La primera fase. Okay. De eliminar los obstáculos que impiden que los hemisferios cerebrales se conecten. Okay. Entonces, terminar reflejos es terminar la primera parte. ¿Qué continúa? Seguir evaluando los sistemas responsables de desarrollar el cerebro. Okay. Sistema vestibular, oculomotor, propiocepción, sistemas sensoriales, tu balance, la respuesta sacádica, la respuesta antisacádica. Son muchas cosas que en el método nos han enseñado. Que el método Melilo realmente es el conjunto de cómo evaluar la neurología de manera funcional. ¿Y cómo saber cómo está tu cerebro? Exacto, porque sabemos que si esos sistemas están bien, entonces el cerebro está bien. Okay. Por eso evaluamos, identificamos deficiencias, fortalecemos y mejoramos función. Entonces, no, en la mayoría de los casos no se acaba la cosa quitando reflejos primitivos. Gracias a Dios. Sí. No, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. El cerebro nunca deja de cambiar. No importa la edad, nunca deja de cambiar, no importa la condición. Entonces, en lo que a nosotros respecta es perseverar hasta el último momento. Ok, y eso es bueno saberlo porque uno de mis miedos, me recuerdo de la primera consulta que tuve contigo, era si él me dice que no hay nada que hacer con él. Claro. Porque como era algo tan recurrente en la vida de nosotros como papás, exponernos a doctores, a médicos, especialistas, y bueno, cuando ya como familia decidimos irnos por métodos holísticos, no convencionales, no tradicionales, igual venía yo con esta misma predisposición de ¿qué me van a decir? ¿Qué malo me van a decir?
Y la primera evaluación que tú me diste fue como que, mira, está esto, hay muchísimas cosas que podemos hacer, muchas áreas de oportunidades. Y fue el primer momento donde yo me sentí como, wow, tengo un camino que hacer con algo positivo, o sea, no trabajando en contra de lo que todo el mundo me venía diciendo. Entonces, el seguir escuchando de que termino mi proceso de reflejos primitivos y aún así no me van a cerrar las puertas Claro. en este método, realmente es como un abrazo al alma y al corazón mío, de Emma, de toda la familia, porque tenemos todas las ganas y toda la intención de hacer todo lo que tengamos que hacer para que Emma mejore. Sí. O sea, para darle a ella la vida que ella se merece. Un profesional de la salud jamás debería de decir, no hay nada que se pueda hacer. Deberíamos de decir, Wow. no hay nada que yo sepa qué hacer, pero hay algo que se puede hacer. Y es simplemente mantener la expectativa más alta, sin miedo a lastimar nuestras expectativas, realmente hacerlo, pedirle sabiduría a Dios, hacer. Y yo, algo que siempre le digo a los papás, yo no te voy a decir que dejes de trabajar hasta que consigas el hijo que sabes y que tienes y que debes de tener y que funcione todo perfectamente bien. Y esa es nuestra expectativa. ¿Cuánto tiempo? El tiempo no es un factor. No es un factor. No es un factor. Entonces, eso aplica para todo, para toda nuestra vida. Y pues bueno, muchas gracias, Diana, por abrir realmente tu corazón y compartirnos estos y dar tanta esperanza a tantas familias. Estos espacios son para eso, edificar tu fe, tus expectativas, para poder tomar una decisión y ayudar a tus seres queridos. Te agradezco nuevamente el tiempo de escucharnos y nos vemos a la próxima.